Bienvenidos, somos DNews, somos Latinoamérica y desde las 4 de la mañana, hora de Israel y el Líbano, el mundo con los ojos puestos en una de las fronteras más calientes del planeta en este momento porque comenzó a regir un cese del fuego inestable, precario, pero que pretende durar 60 días entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, después de 14 meses, casi 14 meses de un conflicto que empezó esta organización creada, auspiciada y financiada por la República Islámica de Irán, porque comenzaron sus ataques desde el 8 de octubre de 2023 contra Israel y que llevó a Israel a ingresar a territorio libanés hace aproximadamente 2 meses después de una intensa campaña aérea de proyectiles lanzados por Hezbollah y de ataques aéreos de Israel. Y así está la situación ahora. Esto es lo que está pasando ahora en muchas comunidades del sur del Líbano, donde muchos de los libaneses desplazados están regresando. Y claro, quiero detenerme un momento frente a esto que está ocurriendo. ¿Qué estás viendo allí? Un clérigo chiita en una localidad que había sido evacuada por la Fuerza de Defensa de Israel. Un clérigo chiita ondeando la bandera del grupo terrorista Hezbollah. Otras imágenes, esas banderas amarillas son imágenes del grupo terrorista Hezbollah. Por eso te digo que este es un cese del fuego muy precario, que de hecho obligó a las fuerzas de defensa de Israel a realizar disparos de advertencia, porque había habido un llamado y es: todavía no regresen a las comunidades que han sido desplazadas donde hay presencia de las tropas israelíes. ¿Por qué? Porque la condición para que este acuerdo se cumpla es que Hezbollah entero se retire de todo el sur del Líbano. ¿Y cuál es el temor de Israel? Que entre los muchos civiles que están regresando a pesar del pedido para que no vuelvan aún a sus casas, que entre esos muchos civiles haya terroristas de Hezbollah. Y estas banderas que en este momento están regresando a estos pueblos certifican que esos riesgos son creíbles y son reales. Y eso te explica por qué ves toda esa destrucción que está alrededor de esas casas. Porque en esas casas, casas de civiles que cooperan con Hezbollah, había lanzadores de cohetes, lanzadores de aproximadamente 200.000 cohetes que tenía Hezbollah preparados para atacar a Israel. Muchos de ellos impactaron contra territorio israelí, desplazando a 60.000 personas, matando a más de 100. Muchísimos de esos cohetes también fueron destruidos en estas operaciones aéreas y terrestres que realizó Israel desde hace 14 meses prácticamente. Un cese del fuego que pretende lograr que Hezbollah deje de atacar a Israel. Eso es lo único que le importa. Te voy a dar todos los detalles de las características de este pacto. Te voy a contar también qué pasa con el otro frente de batalla. ¿Qué pasa con Hamas a partir de esto? ¿Por qué se pudo llegar a un acuerdo con Hezbollah? ¿Y por qué no se pudo llegar a un acuerdo con Hamas? Lo primero, el anuncio que hacía después de que el Gabinete de Seguridad aprobara por 10-1 este pacto, el primer ministro Benjamin Netanyahu, dando los detalles de un cese del fuego que por ahora pone un paréntesis después de casi 14 meses de enfrentamiento. Mira. אזרחי ישראל, הבטחתי לכם ניצחון ונשיג ניצחון. נשלים את חיסול החמאס, נשיב את כל חטופינו, נבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל, ונחזיר את תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. המלחמה לא תסתיים עד שנשיג את כל יעדיה. הערב אביא לאישור הקבינט מתווה להפסקת אש בלבנון. משך הפסקת האש תלוי במה שיתרחש בלבנון. בהבנה מלאה עם ארצות הברית, אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. אם הוא ינסה לחדש תשתיות טרור בסמוך לגבול, אנחנו נתקוף. אם הוא ישגר רקטה, אם הוא יחפור מנהרה, אם הוא יכניס משאית עם טילים, אנחנו נתקוף. Las condiciones son claras. Es un cese del fuego por 60 días e Israel tiene 60 días para retirar a sus tropas del sur del Líbano. No se van a ir. Las tropas israelíes que están desplegadas en el sur del Líbano
en la medida en que no se garantice que Hezbollah no va a poder rearmarse. Es una de las condiciones clave de este acuerdo. Eso es lo que planteaba el primer ministro Netanyahu. Israel no va a volver a cometer el error que se cometió en 2006, después de la última guerra, donde un mal implementado cese del fuego terminó con un Hezbollah rearmándose en los meses siguientes y volviéndose a convertir en una amenaza para Israel. Ahora, para entender también por qué se llega a este cese del fuego, hay que ver los movimientos que estaban llegando desde la Casa Blanca. Mucha presión ejercida por Joe Biden para conseguir este acuerdo, que de alguna manera quiere mostrarlo a él con algo parecido a un logro en términos de política exterior en la parte final de su mandato, que se termina, como sabemos, el próximo 20 de enero. Fíjate vos que faltan unos 55 días para que se concrete el cambio de mando de los Estados Unidos, y el cese de fuego se firma por 60 días. Casi como si Biden buscara una garantía para irse con algo parecido a uno de los conflictos, por lo menos encaminados, porque sabemos que con Hamás no se pudo hacer nada a pesar de las mediaciones estadounidenses, que el conflicto entre Estados Unidos y Ucrania, entre Rusia y Ucrania está mucho más tenso hoy de lo que estaba hace un año, y entonces Biden necesitaba poder llevarse, insisto, la idea de que había algún tipo de acuerdo, y hubo presiones a Israel para llegar a esta negociación. Una negociación que, por supuesto, jamás la necesitaba, porque el nivel de daño causado por Israel a la infraestructura de esta organización terrorista, que perdió a su cúpula, que perdió absolutamente a todos sus jefes, incluido Hassan Nasrallah, histórico jefe de hace más de 30 años, a su primo que lo sucedió, que perdió a sus principales mandos intermedios, que quedaron o mutilados o imposibilitados de actuar después de lo que fue la operación de los Vipers, que perdió a por lo menos se estima unos 3.000 terroristas en los distintos ataques israelíes, que quedó con toda su infraestructura militar desmontada en el sur. Bueno, después de todo esto, Hezbollah necesitaba de alguna manera poner una pausa al menos a este conflicto. Pero te decía, para Biden esto era muy importante. Habrá que ver qué pasa en 60 días si esto no se cumple, cuando en vez de haber un presidente que con algunas dudas ha apoyado a Israel, vaya a haber un presidente abiertamente pro-israelí, como va a ser Donald Trump. Escuchemos lo que decía Biden al cabo de este acuerdo. Have some good news to report from the Middle East. We just spoke with the Prime Minister of Israel and Lebanon. I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. And I want to thank President Macron of France for his partnership in reaching this moment. For nearly 14 months, a deadly conflict raged across the border that separates Israel and Lebanon. A conflict that began the day after the October 7 attack by Hamas on Israel. Hours later, at 2 a.m. in the morning, Hezbollah and other terrorist organizations backed by Iran attacked Israel in support of Hamas. Let's be clear, Israel did not launch this war. The Lebanese people did not seek that war either, nor did the United States. La palabra entonces de Joe Biden, Estados Unidos, que va a tener un papel importantísimo, porque este acuerdo crea un comité de monitoreo internacional que va a estar siguiendo si se cumple o no con lo pactado. Diciendo esto importante, empezamos más o menos, porque estas imágenes muestran que no se está cumpliendo del todo con lo pactado. No tenían que volver todavía los libaneses al sur, y sin embargo han regresado a los municipios y a las ciudades que fueron evacuadas porque hay presencia militar de Israel. ¿Y por qué hay presencia militar de Israel? Porque tienen evidencia de que allí hay movimiento de Hezbollah y han encontrado túneles, armamentos, lanzadores de cohetes. Bueno, efectivamente había presencia de Hezbollah, y el riesgo, como te decía antes, es que regresen los terroristas de Hezbollah infiltrados en medio de todas estas comunidades, que, como vemos, muchas de ellas muestran bastante simpatía con esta organización terrorista, que tiene como uno de sus objetivos la eliminación de Israel. Esta es la realidad de Oriente Medio. Por eso, cuando se habla de este conflicto desde afuera, se cometen tantos errores, tantos equívocos. Esta es la realidad con la que tiene que pelear Israel.
la realidad de comunidades civiles que más allá de los terroristas tienen mucha simpatía en muchos casos por las posiciones de los terroristas y se sienten bastante representadas con la idea de que hay que eliminar a Israel. Esto es lo que enfrenta el Estado israelí desde su creación. Por eso no puede darse el lujo de tener posiciones débiles y tiene que maximizar la precaución, porque la prioridad de Israel, como la de cualquier otro Estado, es defender, por supuesto, su propia población. Vamos a tratar de ir a los detalles de este pacto, yendo al mapa, por supuesto que nos permite entender qué es lo que se pactó por estos 60 días, que esperemos dure 60 días efectivamente el cese del fuego y que pueda ser prorrogado. Como vos sabés, acá hay un antecedente, año 2006, guerra de 33 días entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. Esa guerra termina con un acuerdo. El acuerdo sostenía del río Litani, que es este río que está aquí, como lo ves acá, hasta la frontera con el Líbano, entre Israel y el Líbano, esto es Israel, esto es Líbano, desde el río Litani hasta Israel, son unos 30 kilómetros, no puede haber presencia de Hezbollah, ni ningún tipo de infraestructura de esta organización terrorista. Y se instala los cascos azules de la ONU, la UNIFIL, como se llamó al grupo asignado a la responsabilidad de custodiar esta zona, con soldados de distintos países, tenía la misión de efectivamente garantizar que se cumpla ese pacto. Eso supuso entonces que Israel retirara a sus tropas. Eso es lo que se acordó en 2006. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo en los hechos? En los hechos que la ONU, como en tantas otras cosas, hizo la vista gorda mientras Hezbollah de a poquito iba cruzando el río Litani, iba instalando búnkeres, iba haciendo túneles, iba instalando lanzadores de misiles en un pueblo, en otro pueblo, en otro pueblo, en otro municipio, en un descampado. Y al cabo de 18 años, 2006, 2024, nos encontramos con toda una superficie entre el río Litani y la frontera con Israel superpoblada de armamento, de estructura militar y de posiciones instaladas por esta organización terrorista. Desde esa plataforma es que Hezbollah atacó de forma incesante a Israel desde el 8 de octubre de 2023, insisto, provocando el desplazamiento de 60.000 personas que vivían en todas comunidades ubicadas aquí, del lado israelí, muy cerca de la frontera con Líbano, además de asesinar a más de 100 personas, entre ellos muchos niños, por cierto. ¿Qué es lo que entonces plantea Israel ahora? Es, ok, 60 días de tregua. Primero, las tropas israelíes se van a retirar del Líbano al cabo de los 60 días. Mientras tanto, van a seguir monitoreando que Hezbollah no regrese. En segundo término, Hezbollah, por supuesto, tiene que volver hacia el norte del río Litani, no tiene que tener ninguna posición aquí y tiene que desmantelarse todo lo que sea infraestructura de ataque de esta organización. En tercer término, el ejército del Líbano, que como sabemos el Líbano es un estado que tiene un ejército, que tiene un gobierno, pero con la característica de que dentro de ese estado hay otra fuerza paraestatal que en muchos casos es mucho más poderosa, que es esta organización Hezbollah, que tiene, entre otras cosas, un ejército mucho más grande que el propio ejército formal libanés. Bueno, 5.000 soldados libaneses que no responden a Hezbollah se están trasladando en este momento desde el norte del río Litani hasta el sur y van a tener la misión de controlar justamente que Hezbollah no regrese aquí. Hay un compromiso de la comunidad internacional de darle más herramientas al ejército libanés, de aprovechar que Hezbollah ha quedado muy reducido militarmente producto de los ataques israelíes y que hay una oportunidad, tal vez, de que el ejército libanés pueda imponerse hoy a esta organización armada. Esto es por ahora un interrogante, pero es algo que está en la idea del acuerdo. Te decía, se crea un comité internacional, lo forman Estados Unidos, Francia y otros países que van a estar monitoreando día a día si se cumple o no esto, si Hezbollah se va retirando, si efectivamente no hay instalaciones terroristas y si efectivamente el ejército libanés está en condiciones de ir controlando esta zona. Bueno, va a tener la misión, ese grupo de observación, de que no le pase lo mismo que le pasó a la ONU,
que es que Hezbolá le pasaba por delante de los ojos instalando cohetes, instalando misiles y no hacía absolutamente nada. Habrá que ver si este comité, con el apoyo en el terreno del ejército libanés, sí termina haciendo las cosas. Ahora, la posición aquí de Israel y de Netanyahu es clara. Nosotros vamos a estar en el terreno y solamente nos vamos a ir en 60 días si tenemos la garantía de que Hezbolá no vuelve a ser una amenaza. Por eso Israel todavía no hizo un llamado a todos los desplazados, los 60.000 desplazados de estas comunidades, para que vuelvan a las comunidades del norte de Israel, porque no hay todavía garantías de seguridad. Esta es la posición de Israel hoy, en principio, en estas primeras horas de un cese del fuego por ahora muy tenso.